Buen día para todos. Mi nombre es María Paula Guzmán, soy nutricionista dietista y hoy les voy a hablar acerca de dieta alcalina en enfermedad renal crónica. Vamos a hablar de los pros y los contras de tener este patrón de alimentación. Este es un patrón de alimentación que ha estado en auge durante mucho tiempo, que han utilizado nefrólogos y nutricionistas para controlar una condición que se presenta en la enfermedad renal crónica llamada acidosis metabólica, es decir, que la sangre se pone un poco ácida. Esta dieta lo que pretende es poder bajar este nivel de acidez que tiene la sangre, ya que los alimentos tienen la capacidad de producir ácidos en el cuerpo. Y esta capacidad va a depender de diferentes factores que vamos a ver en esta charla. Entonces, para iniciar, quiero que entendamos por qué se produce la acidosis metabólica. Normalmente los riñones tienen diferentes funciones, entre ellas filtrar sangre y producir bicarbonato. El bicarbonato es una sustancia que tiene naturaleza opuesta al ácido y ya vamos a ver más adelante por qué es importante. Respecto a la función de filtrar sangre, la sangre se filtra para filtrar desechos del cuerpo y ácidos. Cuando hay una alteración en la función renal, estos ácidos se empiezan a acumular en la sangre y la sangre se torna más ácida, produciéndose acidosis metabólica. Para que se hagan una idea, la sangre debe estar más o menos entre este cuadrito verde que ven acá en la pantalla, y cuando ya está esta condición de acidosis metabólica, la sangre de las personas se torna entre la escala roja, naranja y amarilla. ¿Qué consecuencias tiene esta condición? Primero, acelera el daño renal, aumenta la pérdida de masa muscular y aumenta también la pérdida de masa ósea. Todo esto lleva entonces a un deterioro general del cuerpo. Y entonces, el tema que nos convoca para esta charla, ¿qué relación tiene la alimentación con la acidosis metabólica? ¿Cómo la podemos mitigar desde la alimentación? Si bien el cuerpo naturalmente tiene mecanismos para regular este equilibrio ácido-base, es decir, disminuir esta acidez en la sangre para que llegue al punto de equilibrio, a partir de los riñones y de los pulmones, cuando hay una falla renal, podemos ayudarle al cuerpo a través de la alimentación. Como decíamos al inicio, los alimentos pueden producir más o menos ácidos en el cuerpo, como ven en esta imagen. Y esto va a depender de ciertos nutrientes claves que pueden estar presentes en los alimentos. Por ejemplo, los alimentos que tienen un alto contenido de proteína, como las carnes, el pollo, el huevo, pueden aumentar la carga ácida de la sangre, es decir, aumentan este nivel de acidez de la sangre. Y los productos que tengan alto contenido de fósforo o los alimentos que tengan alto contenido de fósforo, principalmente los alimentos que son empacados, como todos los empaquetados, papas, todos los productos de paquete normalmente tienen alto contenido de fósforo y esto aumenta la acidez de la sangre. Y hay nutrientes que disminuyen la carga ácida, la acidez de la sangre. Es decir, los alimentos que sean altos en calcio, potasio y magnesio van a disminuir, tienen este potencial de disminuir la acidez en la sangre. Principalmente son los alimentos de origen vegetal, como las frutas y las verduras. La sustancia que les mencionaba al inicio, el bicarbonato, es una sustancia, como les decía, de naturaleza opuesta al ácido. Y no sé si han escuchado esta recomendación que muchos médicos y nefrólogos dan de consumir bicarbonato de forma oral, bajo recomendación médica, porque esto disminuye la acidez de la sangre. Hay estudios que muestran que consumir entre 2 a 4 porciones al día de frutas y verduras se compara con el efecto que tiene el bicarbonato de sodio al consumirlo de forma oral. Es decir, que es bastante beneficioso incluir estos dos grupos de alimentos, frutas y verduras, dentro de la alimentación diaria cuando una persona tiene acidosis metabólica. Pero entonces de pronto el potasio les causa un poco de ruido debido a que seguramente han escuchado que es un nutriente crítico en la enfermedad renal crónica. Por eso es importante tener en cuenta que no todo el potasio se absorbe de la misma forma. El potasio que encontramos en las frutas y en las verduras, del total que tiene cada fruta y cada verdura, solo se absorbe entre el 50 y el 60%.
en comparación con el potasio que encontramos en los productos de origen animal, como las carnes, los pescados, el pollo. Este se absorbe entre el 70 y el 90%. Y el que encontramos en los aditivos alimentarios, es decir, en los productos que son ya procesados, se absorbe entre un 90 y un 100%. Sin embargo, a pesar de tener en cuenta esto, también podemos tener en cuenta qué métodos hay para reducir el potasio, el contenido de potasio en los alimentos. Por ejemplo, para las verduras se puede realizar una doble cocción para reducir el contenido de potasio o, por ejemplo, un método de conservación que se puede implementar es congelar las verduras y al momento de descongelarlas en abundante agua, desechar esta agua y realizar la cocción normal. Acá tenemos un ejemplo de una alimentación diaria de una persona con enfermedad renal crónica, desayuno, almuerzo y cena. Esta es una alimentación que tiene una carga aproximadamente un poco alta. ¿Cómo podemos disminuir esta carga ácida sin hacer restricciones tan severas? Podemos incluir una porción de frutas al desayuno, una porción de frutas al almuerzo y una porción a la cena. Con esto logramos que no tengamos una restricción severa de proteína, porque como veíamos cuando explicábamos los nutrientes clave, la proteína aumenta la carga ácida. Entonces, si incluimos frutas, por ejemplo, podemos disminuir la carga ácida sin necesidad de que haya una sobrecarga de potasio y sin hacer una restricción severa de proteína. Y entonces seguramente están pensando que lo mejor es irnos hacia una alimentación vegetariana. La respuesta es que depende, no necesariamente. Podemos tener una alimentación basada en plantas con bajo contenido de proteína. Esta alimentación tiene ciertas ventajas, como tener una menor carga ácida por todo lo que hemos hablado. Trae beneficios para la microbiota intestinal, que son todos los microorganismos vivos que tenemos en el intestino y que traen diferentes beneficios para la salud. Aumenta debido al aporte de fibra que tiene, que es alto, la alimentación basada en plantas, mejora la digestión y hay una disminución en el riesgo cardiovascular. También hay diferentes desventajas, sin embargo es importante mencionar que todas estas desventajas que vamos a hablar aquí se pueden mitigar a partir de una adecuada asesoría con el profesional en nutrición. Por ejemplo, puede haber riesgo de desgaste proteico energético si no se asesora de la forma adecuada. Y este desgaste proteico energético puede también aumentar el riesgo de pérdida de masa muscular y traer diferentes complicaciones para la salud. Otra desventaja que tiene es que la proteína de origen vegetal es de menor calidad, es decir, que el cuerpo no la va a aprovechar de la misma forma que la de origen animal. Sin embargo, esto con una adecuada asesoría se puede mitigar. Puede haber un mal control del azúcar en sangre, debido a que las personas pueden aumentar el consumo de otros alimentos como por ejemplo carbohidratos o por ejemplo consumir muchas frutas en porciones grandes debido a que tienen en mente que traen beneficios para disminuir la carga ácida. Sin embargo, es importante siempre controlar las porciones para que esto no suceda. Otra desventaja es la alta carga de potasio. Sin embargo, ya vimos los métodos para poder reducir esta carga de potasio y también es importante controlar las porciones de los alimentos, sobre todo de aquellos que son fuente de potasio. Puede también tener el riesgo de baja ingesta de omega 3. El omega 3 es una grasa que se encuentra principalmente en el pescado y en las semillas. La que se encuentra en el pescado es la que mejor aprovecha el cuerpo. Como puede que haya un bajo contenido de proteína en la dieta de pescado, puede que haya una baja ingesta de esta grasa que es cardioprotectora. Sin embargo, esto se puede suplementar. De igual forma, puede haber un bajo aporte de vitamina B12, calcio, zinc y hierro por la misma razón, pero estos también se pueden suplementar con una adecuada asesoría. Cuando no es adecuada, que no se debe tener, digamos, en mira para poder prescribir este patrón de alimentación. Cuando la persona tiene desnutrición, tiene una diabetes mal controlada, enfermedades que aumentan las necesidades nutricionales, como por ejemplo el cáncer, enfermedades infecciosas y con consumo de algunos medicamentos, por ejemplo, medicamentos inmunosupresores.
Pero, sin embargo, todo esto se debe tener en cuenta siempre con el respaldo del equipo médico. Cualquier modificación que se haga, tanto en el patrón de alimentación como en los hábitos y estilos de vida que tenga la persona, siempre debe ser consultada con el equipo de profesionales debido a que puede tener riesgo para la salud. Y el mensaje al que queremos finalmente llegar es que todas estas recomendaciones que estamos hoy compartiendo es para que sepan que es posible vivir bien con enfermedad renal crónica. Espero que tengan un buen día.